Bueno, estamos acá de regreso. Un saludo para todos. Gracias por estar pendiente de estas clases. Vamos a continuar con el ciclo de temas. En esta oportunidad vamos a estudiar el tema número 21, que se titula El centro de gravedad permanente. Es algo que va relacionado con la transformación interior. Si observamos el sistema solar, por ejemplo, tiene un centro de gravedad, que es el Sol. Todos los planetas de este sistema solar, obviamente, giran alrededor del Sol. Ahora, traído esa analogía, esa comparación a la vida del estudiante gnóstico, a la vida práctica del estudiante gnóstico, es una cosa muy importante que vale la pena estudiar. El centro de gravedad es aquello donde nosotros realmente circulamos en la vida. Aquello que más nos gusta, aquello que más nos agrada, ahí circulamos, ¿no? Entonces, ese centro de gravedad, por lo general, en todas las personas, está ubicado en la personalidad. La personalidad es nuestra forma de ser, cómo nosotros somos, cómo nos desenvolvemos, qué hacemos, nuestra ocupación. Ahí circulamos, ¿no? Ahí circulamos, ahí está el centro de gravedad. Entonces, la personalidad de nosotros tiene mucho que ver en eso. El médico, por ejemplo, tiene su personalidad, su ocupación, eso es parte de su personalidad. Toda su vida, sus actividades, por lo general, circulan alrededor de ese ambiente. La medicina, los pacientes, los hospitales, las clínicas, todo ahí circula su actividad, su atención. El padre de familia también tiene su centro de gravedad permanente. No podríamos quizá llamarle permanente, mejor dicho, su centro de gravedad, porque ese también puede cambiar, ¿no? Pero eso es lo que queremos decir, el centro gravitacional del ser humano. Está ubicado en la personalidad, en lo que la persona más le gusta, ahí se desenvuelve, ¿no? Ahí circulan todas las actividades, así como nuestro sistema solar, ¿verdad?, tiene su centro de gravitación, que es el mismo Sol, así nosotros lo tenemos en la personalidad. Y que el que es carpintero, en la carpintería, madera, instrumentos para carpintería, herramientas, en fin, todo eso. Así es como desenvolvemos nosotros los seres humanos. Ahora bien, hemos dicho en temas anteriores que dentro de cada uno de nosotros, dentro de cada ser humano, existen muchísimos personajes. Esos personajes son los yoes, los agregados psicológicos. Ahora bien, sucede que eso nos conlleva a deducir de que dentro del ser humano no existe una individualidad. O sea, no existe un individuo psicológico. El ser humano en determinado momento actúa de acuerdo a un determinado yo psicológico, de la ira, de la pereza, de la lujuria, de la envidia, de la codicia, en mayor o menor escala. Un determinado yo se sube y toma control de nuestra personalidad, de nuestras actitudes. Y así, obviamente, al no existir una individualidad dentro del ser humano, ¿cómo puede haber una continuidad de propósito? Imposible. Al no existir el individuo psicológico, el individuo consciente, llamémosle de esa otra forma cuando hablemos de el individuo psicológico, es aquel individuo consciente que dedica su atención a la esencia, al alma, a la conciencia. Entonces no puede haber un individuo psicológico si existe esa multiplicidad dentro de nosotros. Porque en determinado momento actuamos de una manera, en determinado momento actuamos de otra manera. No se le puede exigir a alguien que sea constante en alguna actitud, en alguna actividad, porque después
cambia. Una persona, por ejemplo, en este momento puede jurar amor eterno. Un yo cualquiera de atracción, de lujuria, hace que juramente amor eterno. Mas, sin embargo, pasado algún tiempo, ese juramento de amor eterno desaparece. Desaparece y obviamente viene la desilusión, vienen los conflictos y la persona se va, se aleja, buscando otro lugar. Eso es un yo. Lo que un yo determinado hoy afirma, mañana lo niega, mañana lo abandona. Entonces no puede haber una continuidad de propósito. No puede existir, porque un determinado yo actúa en este momento y otro en este momento. Un yo, un agregado psicológico, un ego, un pecado, lo que como querramos llamarle. Hay personas, por ejemplo, que se asoman a estos estudios, vienen a estos estudios gnósticos, se ilusionan, les parece maravilloso, juran en determinado momento la totalidad de su existencia dedicada al trabajo psicológico. Juran la totalidad de su existencia a la transformación interior. Lógicamente, todas las personas que conviven alrededor de él, relacionados con este tipo de enseñanza, obviamente lo admiran. Obviamente se sienten fascinados por sus sueños, por sus ilusiones, por su imaginación o por lo que querramos llamarle. Mas, sin embargo, esa fuerza, ese idilio, ese estado interior no dura mucho tiempo. Cualquier día inesperado, como quiera que sea, eso se apaga. El individuo desaparece de esos estudios completamente. Por eso es muy raro, podríamos llamarle así, muy raro que una persona entre a estos estudios, luche por transformarse y logre la transformación y logre la formación del estado hombre psicológico. Lo normal es que muchas personas se entusiasmen y luego abandonen estos estudios. Eso es lo común que sucede. Pero muy raros son aquellos que verdaderamente se definen por la transformación interior. Eso sucede. ¿Por qué sucede dentro del ser humano? Por los yoes, por los agregados psicológicos, porque esos ahora dicen una cosa y mañana dicen otra. Ahora, después de que una persona se retira de estos estudios, hay diferentes yoes dentro de uno, llamémosle yoes místicos, yoes de característica religiosa o mística, que después de retirarse de estos estudios se afilian a cualquier otra organización pseudo-esotérica y dicen que van mejor, que encontraron el camino correcto, que ahora encontraron la verdadera realidad, el verdadero objetivo de la vida. Mas, sin embargo, un día también abandonarán esa escuela. Este mariposear, situación de ir y venir en diferentes escuelas de características pseudoesotéricas se debe al ego, al mí mismo. Yo es que en determinado momento actúan de una forma y después de otra. Sucede que en la vida hay tantas evasivas, hay tantas cosas que se dan. Un ser humano puede llegar a estos estudios, puede conocer estos estudios, mas sin embargo existe la evasiva de que necesito prepararme mejor económicamente. Necesito más tiempo para coordinar mi situación económica, para solucionar mi situación económica. La vida misma absorbe al ser humano. La naturaleza misma nos absorbe y nos traga. Realmente, gran parte de la humanidad se deja tragar por la vida, por todas las cosas mecánicas que existen en la vida. Muy raros son aquellas personas que no se dejan tragar por la vida. Tragar por la vida quiere decir
interesarse por todas las cosas que existen en el mundo exterior, menos los aspectos espirituales, menos la conciencia, menos eso que las religiones o comúnmente se le llama alma, que las religiones le llaman alma, quise decir hace unos segundos. No se interesa, simplemente le interesan las cosas de la vida, la naturaleza misma. Realmente, cada raza, cada humanidad que existe, es como un experimento solar, es como un proceso que se lleva en un laboratorio llamado Tierra, en el cual ese experimento solar saca semillas o salen un poquito de semillas de ese experimento, de esa raza o de esa humanidad. Obviamente, terminado ese propósito de esa raza, la raza desaparece. Y así pues, en la vida de este planeta han existido razas anteriores, la Atlante, la Lemur y otras anteriores, protoplasmática, la Hiperbórea, en fin, todas esas razas. Todas sucumbieron, todas desaparecieron. Cuando se sacó realmente la semilla selecta de esa raza, de ese experimento solar, entonces ya se pierde todo propósito de la creación. Como se dice, el sol perdió su interés, su propósito. Entonces, y ahí observamos seres que han salido, ¿no?, de esta raza, ¿no? Krishna, Mahoma, Buda, Hermes Trismegisto, el maestro Samael, el maestro Ravolú, y muchísimos más, ¿no?, que no conocemos, que han salido en otros continentes, Europa, Asia, en América. En todos los continentes han salido pequeños grupos de semillas selectas, llamémosle así, de este experimento solar, que no se han dejado tragar por la vida, que se interesaron por el trabajo de la revolución de la conciencia. Sucede que dentro de cada ser humano, dentro de cada organismo humano, ha sido depositados los átomos solares, llamémosle así. Dentro del organismo humano han sido depositados los átomos solares, aquellos que servirán para la creación del hombre. Dentro de cada uno de nosotros existe esa base, esa semilla para la transformación. Y eso es nuestra esencia y nuestras energías creadoras. Obviamente se necesita de un ambiente adecuado para que esos átomos puedan germinar, puedan dar frutos. Se necesita pues del conocimiento, se necesita de la didáctica para que esto crezca, para que estos átomos solares se desarrollen y eso se convierta en cuerpos solares de la conciencia. Eso se convierta en los cuerpos solares, cuerpos de manifestación de la conciencia, y la esencia crezca. Claro, para eso se necesita continuidad de propósito. Se necesita un individuo responsable, se necesita la individualidad propia del ser humano. Necesitamos, pues, transferir ese centro de gravedad que se encuentra en la personalidad, transferirlo a nuestra esencia, a esto que tenemos acá, a nuestra esencia. Es decir, que la atención del ser humano, los propósitos del ser humano, se dirijan exclusivamente al desarrollo de la conciencia. Es entregar la vida misma en su totalidad al trabajo interior, al trabajo del desarrollo de la conciencia. La creación de hombres solares, la creación de hombres auténticos, no se puede llevar a cabo si no hay una continuidad de propósito. Ahora, no hay continuidad de propósito dentro del hombre si existe una multiplicidad de yoes.
Cuando decimos una continuidad de propósito es que el ser humano sea constante en sus propósitos, en sus fines. Que tenga un centro de gravedad permanente. Actualmente no lo tenemos. Porque hoy juramos una cosa, después la abandonamos. Hoy queremos hacer una cosa, mañana lo abandonamos. Así sucede. No tenemos una continuidad de propósito. Y eso se debe a la multiplicidad de yoes. Necesitamos pues crear un centro de gravedad permanente que gravite en el desarrollo de la esencia. Que nosotros circulemos o nos movamos con un solo propósito en esta vida. Con un propósito que es el crecimiento interior, la creación del alma, el desarrollo de la conciencia. Si eso no sucede, obviamente, la creación del hombre auténtico, del hombre solar, no es posible. Se necesita, pues, dedicarle toda la atención, todos los propósitos, así como los grandes maestros han surgido a través de la historia. Todos los maestros dedicaron su existencia en su totalidad al trabajo interior de la revolución de la conciencia y a la humanidad, al servicio a la humanidad. Servicio a la humanidad se entiende por entregar el conocimiento, la sabiduría, la enseñanza. Todos esos grandes sabios de la historia no se interesaron por las comodidades, no se interesaron por el dinero. Es claro que es parte de la vida, tenemos que vivir, ¿no? Pero eso no es lo primordial, porque todo eso es perecedero, porque todo eso se termina. Lo único eterno dentro del ser humano es la esencia. Eso no es perecedero, eso lo tenemos aquí y eso nos lo llevamos. Lo demás, todo esto queda completamente en el mundo físico. Y aquello que el ser humano no le prestó atención, aquello que se mantuvo olvidado, segundo, tercer, cuarto, quinto, sexto plano o nunca, es lo que el ser humano se lleva, es lo que el ser humano tiene. Es por lo cual vino a este mundo físico, para crearlo, para desarrollarlo. Entonces, ese es el propósito de la vida. La vida del ser humano es para la creación del hombre auténtico, pero necesitamos tener una continuidad de propósito. Aquellos que hoy trabajan un tiempo y después no trabajan, realmente no llegan a lo que es la liberación, no llegan a la creación del hombre auténtico. Los soñadores no llegan. Se necesita pues avanzar con paso firme en el trabajo interior. Ser constantes. El hombre psicológico, el hombre individual, la responsabilidad. Eso es lo que se necesita para la creación del hombre auténtico. Entonces, realmente el ser humano no ha encontrado el propósito de la vida. Gran parte de la humanidad se va de este mundo sin haber encontrado el propósito de su existencia. Muchos seres humanos en la vida vienen a este mundo y se van sin haber encontrado cuál es el objetivo de la existencia, el objetivo de tener un cuerpo físico, el objetivo de venir a sufrir a este plano físico, a esta escuela, llamémosle así, del plano físico. Y el propósito es ese, el desarrollo de la conciencia, que eso que tenemos dentro de nosotros crezca, se desarrolle, se ilumine, sea una antorcha de iluminación, de guía para la humanidad. Eso es el propósito. Así los grandes seres, los grandes maestros, se convirtieron en guías de la humanidad, porque desarrollaron su conciencia, porque sintieron ese propósito, dedicaron totalmente la vida al desarrollo de la conciencia y al desarrollo de la humanidad. Su centro de gravedad, obviamente, circuló en eso. ¿Cuál fue el centro de gravedad del Maestro Jesús? ¿Cuál fue el centro de gravedad del Maestro Samael? ¿Cuál fue el centro de gravedad del Maestro Ravolú? La enseñanza gnóstica, el trabajo interior, la humanidad, los tres factores de la revolución de la conciencia.
En eso circulaba el propósito de la vida de esos grandes maestros. 3 factores de la revolución de la conciencia. Así es como se hicieron maestros. Un soñador, obviamente, no llega al estado de maestro. Aquellos que sueñan ahora con ser grandes y mañana abandonan el camino, obviamente no lo llegan. No lo llegan a conseguir ese propósito. Porque implica dedicar la total existencia al trabajo interior. Una continuidad de propósito. Muchas enseñanzas pseudoesotéricas que existen por ahí piensan que con el tiempo seremos mejores, que la mecánica, que la evolución nos convertirá en seres superiores. Imposible. La evolución, la tan soñada evolución de la raza humana, imposible nos conlleve a la transformación interior. Para la transformación interior se necesita la revolución de la conciencia. No estamos hablando de revolución de guerras, revolución de ejércitos en los países, no, revolución interior. Porque pensar que con el tiempo seremos mejores es imposible, el tiempo no cambia, somos peores. Somos peores en la vida. Si con el tiempo fuéramos mejores, en esta época sería una cantidad de seres iluminados. La humanidad sería en esta época humanidad de maestros, de hombres auténticos. El hombre antiguo de la flecha, del arco, ahora es el hombre de la bomba atómica, el hombre del misil teledirigido, el hombre de las naves interplanetarias con experimentos con propósitos de destrucción. Eso somos ahora. Antes no se podía, simplemente era una flecha y un arco. ¿Son los mismos egos? Son los mismos egos, más sofisticados. Lo que pasa es que la tecnología cambió. La fórmula de autodestrucción cambió. Cuando decimos la fórmula perfecta de la destrucción del hombre, es mucho adelanto científico, poco nivel espiritual. Esa es la forma perfecta para la destrucción de la humanidad. Adelanto científico, poco interés de espiritual. Así la humanidad se degenera. ¿Qué hace la humanidad ahora? Los experimentos sobre los átomos solares. Mientras el ser humano siga experimentando sobre los átomos solares, sobre la energía creadora del hombre, nuestro empequeñecimiento será irrevocable. Nuestra involución inevitable. Nuestra autodestrucción completamente segura. Eso es lo que sucede. El ser humano sigue haciendo experimentos con las glándulas de secreción de nuestra energía creadora. De esa manera nos autodestruimos inevitablemente. Así pues, es urgente en todo ser humano, vuelvo a repetir, es urgente entregar la totalidad de la vida al trabajo interior. De otra manera, no triunfamos. El revolucionario es el que triunfa. Vuelvo a recalcar, revolución de la conciencia. El pasivo no recibirá frutos, no tendrá frutos de su trabajo porque es muy pasivo. Se necesita pues enfrentarse de hecho al trabajo psicológico. Urgente, la totalidad de la vida al trabajo interior, porque es el único que vale. Eso es lo único que cuenta. Lo demás no sirve para nada. Sirve para vivir aquí, sirve para apantallar, sirve para vestir, sirve para comer, sirve para darse el lujo y hacerse sentir ante la sociedad. Pero cuando el ser humano es depositado en un ataúd, cuando es depositado allá en el cementerio o incinerado, ¿qué se hizo el poderío? ¿Qué se hizo el dinero?
¿Qué se hizo la fama? ¿Qué se hizo la fortuna? ¿Se lo lleva? No. ¿Le sirve después de la muerte? No. ¿Qué es lo que se lleva? La esencia, eso que llevamos acá adentro, eso que nunca le prestamos atención, eso es lo que se lleva. Y se lo lleva como vino. No la hizo florecer, no la hizo crecer. Eso es lo que sucede. O sea, vivimos en un mundo de ensueños, en un mundo ilusorio. Eso es lo que sucede. Vivimos en una ilusión. Pensamos que el ser humano piensa que va a ser eterno en este mundo, y realmente no. La vida es demasiado corta. Cuando llegamos a la edad de los 60, 70, o aquellos que llegan a los 80, 85 años, y vemos hacia atrás, los años se nos pasaron volando. Cuando éramos niños pensábamos que 30, 40, 50 años era una eternidad. Cuando vemos hacia atrás, la juventud simplemente fue como un ensueño, se pasó volando. La vida se va así. Entonces, necesitamos pues volvernos revolucionarios, tener un centro de gravedad permanente. En conclusión, necesitamos dedicarle la vida a la esencia, al desarrollo de la esencia, al despertar de la conciencia, a la eliminación de los defectos. Crear un centro de gravedad permanente, es decir, que eso sea lo más importante. Ese es en conclusión este tema. Un centro de gravedad permanente, constante, continuidad de propósito, toda la vida. Ese es el propósito de nuestra existencia. Muchas gracias por haber tenido la paciencia de escuchar este tema. Ojalá nos sirva. Espero que saquemos el mejor provecho de todo lo que estamos aprendiendo en este ciclo de conferencias necesarios para el desarrollo interior. Ese es el propósito de la Gnosis, el desarrollo interior. Muchas gracias. Nos vemos en el siguiente tema.